La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Estaremos considerando a lo largo de esta nueva presentación la conversión al cristianismo durante los 3 primeros siglos. Vamos a aprender hoy el carácter misionero esencial a la estructura de la fe cristiana, cómo ella vive para evangelizar, para anunciar a todos los pueblos la conversión y la fe, y cómo esta fue en los primeros 3 siglos una de sus más importantes tareas, y sigue siendo. A lo largo del tiempo la Iglesia va a seguir llevando a cabo la actividad de invitar a la conversión, pero en eso va a encontrarse con otras propuestas, con otros modos de ver la vida, con otras religiones, con otras filosofías que también hacen misión, que también invitan a la conversión, y dentro de las cuales el cristianismo va a ir realizando su tarea y va a ir creciendo hasta alcanzar la universalidad que el Señor, antes de subir al cielo, dio a sus apóstoles: id a todas las naciones, id a todos los pueblos y hacedlos mis discípulos. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Padre, muy buenos días, ¿cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios, por aquí entusiasmado, acompañando nuevamente este nuevo capítulo. Como bien lo menciona, la conversión al cristianismo en los primeros 3 siglos y todo lo que alrededor se desarrolló en estas comunidades cristianas, todas esas competencias que de alguna manera le surgieron al cristianismo en ese proceso de conversión del mundo antiguo. Bueno, hay que aclarar primero que todo que los autores del Nuevo Testamento, al comienzo de la época cristiana, consideraban que el retorno de Jesús de los cielos sería inminente, que era algo que iba a acontecer muy pronto, y por tanto se dedicaron a una profundización, a tratar de comprender cada día mejor lo que creían y poder dar así respuesta a quienes le pidieran razón de la esperanza, como aparece en la carta del apóstol Pedro. Pero con el paso del tiempo ellos van descubriendo que este retorno no es tan inminente como lo esperaban, y de esa manera la forma de ellos entender el tiempo va a adquirir un nuevo sentido y va a empezar a despertarse profundamente ese ardor de la misión de la Iglesia. Es decir, el tiempo antes de Cristo tendía hacia Él como la plenitud, y el tiempo después de Cristo se va a presentar como una etapa necesaria para que los apóstoles y con ellos la Iglesia toda prediquen la conversión a otros pueblos para el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén. Así es, Padre. Los autores del Nuevo Testamento llegaron a buscar esa interrelación entre el Antiguo Testamento y toda la experiencia que se había vivido con Jesucristo. Y entonces, después del misterio de Jesucristo, después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, pues empieza un nuevo tiempo, que es el tiempo de la misión en la Iglesia. Lógicamente, acompañada siempre por Jesucristo y la guianza permanente del Espíritu Santo. Tiene un lugar importante ahí la liturgia como continuación en el tiempo de la obra salvadora de Cristo. En la medida en que se van configurando y se van organizando, se van estructurando o institucionalizando aquellos sacramentos como herramientas de salvación, como medios eficaces
como actualización de la obra salvífica de Cristo, pues se va a ir organizando lo que conocemos como el año litúrgico, a través de el cual nosotros vamos celebrando esos misterios, vamos haciendo presentes para todos los pueblos que van llegando a la fe el misterio salvífico de Cristo. Padre, es conveniente también resaltar de pronto aquí la presencia o las situaciones que se vivieron después del Concilio de Trento, siglo XV, siglo XVI. La Iglesia se percata de que hay una nueva población a la cual se le puede llevar el mensaje del Evangelio, y que seguramente de allí van a brotar muchas experiencias positivas en pro de la expansión del cristianismo, ¿no? Claro, porque antes del descubrimiento de América, 1492, pues se creía que ya el cristianismo había llegado a todas las naciones, porque era el mundo conocido, Europa, norte del África, Asia, hasta la India, y a todos esos lugares había llegado ya la fe, había ya presencia de la iglesia, la catequesis, la enseñanza. Desde hacía muchos siglos el cristianismo era religión oficial en el Imperio Romano, luego vino el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlomagno y se tenía un reino cristiano, como veremos más adelante, y se consideraba que ya la tarea prácticamente estaba hecha, ya la misión había alcanzado todos los pueblos, y que por tanto lo que debía hacer en ese momento la iglesia era conservar y desarrollar esa perfección cumplida ya por Cristo y por el Espíritu, cuando, oh sorpresa, encontramos una tierra nueva, un continente nuevo, habitado por cantidad de pueblos que no conocían a Cristo. Entonces vuelve y surge el ímpetu misionero, que lamentablemente se vio empañado por conductas colonialistas poco santas, ¿sí? En algunos, no en todos, porque tenemos que hacer claridad que hubo en América Latina y en América en general muchos misioneros que transmitieron la fe sin uso de la violencia, ¿sí? Sin hostigar, sin castigar, como debe ser la misión. Pero lamentablemente pues también tenemos que reconocer, y eso en su momento lo llegaremos allá, como algunas personas quisieron imponer la cruz con la espada, y es una de las experiencias por las cuales la iglesia ha pedido perdón y ha reconocido que no es la manera, que no son las formas. Pero a partir de ese momento entonces la iglesia retoma esa tarea de ir a todos los pueblos de este nuevo continente, que hemos recibido la semilla de la fe precisamente a partir del impulso misionero de la iglesia. Muy bien, padre, hablemos ahorita un poquito de la conversión cristiana y otro tipo de conversiones que permearon aquella época. Recordemos que estamos ubicados en los primeros 3 siglos después de Cristo, y la conversión era fundamental, y fue una expresión que no solamente en la época sino en la actualidad también la manejamos, y nos invitamos todos los días a aplicarla en nuestra vida. Y partimos diciendo que todo hombre es susceptible de un cambio en el modo de obrar y de pensar, y en la orientación que en determinado momento queremos darle a nuestras vidas, y esa conversión puede estar marcada por el reconocimiento, o debe estar marcada en el reconocimiento de aceptación de un Dios único en nuestras vidas. En estas épocas en que estamos considerando, la conversión requería sobre todo el abandono de la idolatría, la adoración de otros dioses, el culto a otros dioses, y la aceptación del monoteísmo, del único Dios. Esa es fundamentalmente la conversión. El cambio está en que ya no reconozco otros dioses, solo reconozco al único Dios verdadero, y a ese voy a adorar. Y como tal, entonces ya los judíos también invitaban a la conversión. La conversión no es una idea específicamente cristiana. Ya el mundo judío practicaba la conversión. Trataban de que las personas, los gentiles, los miembros de otros pueblos,
pues dieran también el paso hacia el reconocimiento de un único Dios. Sin embargo, pues aunque algunos gentiles los escucharon con agrado, no todos lo hacían, porque esa idea, por ejemplo, de la circuncisión no les parecía como muy grata, como muy llamativa. Entonces alcanzaron a tener muchos simpatizantes, pero eran solo prosélitos que no llegaban a la conversión al judaísmo, porque además también ellos podían observar que no se les daba los mismos derechos, se les exigía los mismos deberes, pero no tenían los mismos derechos. Y esa es una crítica que encontramos en el Evangelio de Jesús hacia los judíos, ¿sí? Que ellos recorren cielo y tierra buscando un prosélito y luego lo hacen más incapaz del reino de los cielos que ellos mismos. Entonces tenemos ahí que el judaísmo también proponía la conversión, pero que no tuvieron quizás el mismo éxito que sí va a tener el cristianismo más adelante. Los conocidos prosélitos de la puerta, padre. Prosélitos de la puerta. Simpatizantes que no pasaron de allí. De simpatizar, pero no vivir realmente una conversión en el judaísmo. Ahora, algo muy importante es que esta conversión es en sus orígenes, tanto para los judíos como lo va a ser al comienzo para el cristianismo, de un colectivo. La salvación que se adquiere por la conversión es o está dirigida a una colectividad, a un pueblo. El individuo solo se salva en la medida en que constituye parte de la colectividad. ¿Sí? Usted se salva si se hace judío, ¿sí? Usted se salva si se hace miembro del pueblo de Dios o del nuevo pueblo de Dios. Después de la caída del templo de Jerusalén en el año 70, esta escatología va a perder la vitalidad respecto a la dimensión colectiva de salvación. Y por ese mismo hecho el cristianismo también va a pasar a una salvación fundamentalmente individual. Dios te ama a ti, que es lo que proclama hoy el querigma también. Dios te ama a ti, con nombre propio, ¿sí? Y quiere tu salvación de manera personal e intransferible. Y este llamado individual y esta dilatación de la venida de Cristo, porque el tiempo pasaba y no regresaba, entonces empezaron algunos a ceder en la praxis de una vida en santidad después del bautismo, y es por eso que se va a empezar a constituir en la iglesia la praxis sacramental de la penitencia, una segunda penitencia. Eso está muy bien retratado en un librito que llama El Pastor de Hermas, que quien quiera profundizar en ello lo puede encontrar en internet, en PDF, leerlo, muy bello. El Pastor de Hermas es un documento ya que empieza a considerar la penitencia para aquellos bautizados que se han relajado, porque como el Señor no llega, entonces vamos aflojando las costumbres y por eso se va a ir institucionalizando la experiencia de la segunda penitencia. Padre, además del cristianismo, hubo otras fuerzas espirituales que marcaron ahí. Pues ya habíamos hablado un poquito del judaísmo, pero empezamos a conocer un poco del mitraísmo, de los cultos orientales y egipcios, de la filosofía, de las religiones mistéricas, que aparecen también de alguna manera a intentar captar adeptos y a vivir de una manera distinta la conversión en ese momento. También los estoicos, también en Platón encontramos la idea de una conversión, pero aquí más que una experiencia religiosa es un modo de vida filosófico, ¿sí? Es una ética, una manera de buscar una vida buena, y aparecen escuelas muy importantes, el platonismo, el neoplatonismo, con un autor fascinante que llama Plotino en el siglo III, año 205 aproximadamente, que tiene una filosofía acerca de la divinidad como el uno bien, el absoluto, muy bella, muy hermosa, y del cual se va a inspirar mucho San Agustín después. Pero están también los pitagóricos, con la idea de que el mundo es un cosmos, es música, es orden, es número.
es medida. Está Epicuro con la idea de el tetrafármaco, de evitar el dolor, el sufrimiento, la perturbación, de no tener miedo a los dioses, porque son seres felicísimos. Y están los estoicos con su idea de la providencia que gobierna sabiamente todo, y muchos de estos movimientos eran misioneros también. Ellos iban pueblo a pueblo buscando personas interesadas en aprender esta doctrina y de esa manera hacerse discípulos de una manera de vida buena que ellos llaman eudaimonía, ¿sí? O podríamos traducir hoy día como felicidad. Y frente a estas doctrinas que de alguna manera ya habían preparado el advenimiento de la filosofía cristiana, pues aparece el cristianismo también haciendo su propuesta de una vida buena, pero con una connotación de la que ellos carecían, y era precisamente la promesa de la inmortalidad. Esto no aparece en muchas de estas doctrinas o en algunas de ellas, como en Epicuro o en los estoicos. La resurrección, el vencer la muerte, la vida eterna, eso es muy del cristianismo, y algunos autores consideran que fue esto lo que llevó al cristianismo a sacar ventaja, a potenciarse sobre las otras corrientes, sobre las otras filosofías que hacían misión en la cuenca del Mediterráneo, que es el Imperio Romano. Estas corrientes filosóficas, padre, influyeron en la formación espiritual de los hombres. Estaban definidas como una especie de religión laica, sin dioses, muy atractiva en los estratos altos de la sociedad principalmente, y tenían algunas estrategias para llegar a la población. Tenían escuelas privadas donde congregaban a las personas, o en algunos otros casos iban de ciudad en ciudad enseñando hasta convertirse en maestros espirituales o directores de conciencia. Séneca es director de conciencia, una especie de director espiritual, lo que hoy día muchos cristianos católicos entendemos como un director espiritual. Los filósofos pretendían ser directores espirituales. Séneca, Marco Aurelio, el emperador, con sus libros Las Meditaciones, que podrían ser frases o reflexiones para uno meditar cada noche antes de acostarse. Epicteto, el que fue esclavo, también tuvo una escuela y también hacía su servicio como director de espiritual o de conciencia de los jóvenes. Es muy importante saber que director espiritual no puede ser cualquiera. Director espiritual es una persona que se ha tomado en serio la tarea de reflexionar y profundizar el sentido de la vida, y ha encontrado algo en las aguas profundas de su conciencia que Dios le ha revelado y que lo saca a flote para poder comunicarlo a otras personas. Pero hablabas también de las religiones mistéricas, ¿sí?, que se imponen en Roma. ¿Qué podemos decir, Luis, sobre las religiones mistéricas? Cuando el mensaje de Jesús empieza a ser conocido principalmente en la cuenca del Mediterráneo, el politeísmo había recibido ya un severo correctivo de parte de los filósofos griegos, principalmente de los estoicos y de los epicúreos. Y la fe judía en la existencia de un único Dios estaba muy fuerte, ya lo mencionábamos ahorita que hablábamos del judaísmo. Esto facilitó en gran medida la buena acogida de las religiones mistéricas, que promueven sobre todo algo que se denomina enoteísmo. El enoteísmo. El enoteísmo, que es el reconocimiento de que quizás haya otros dioses intermedios, pero que hay solo uno que es enorme y gobierna sobre todos. ¿Sí? Este es el enoteísmo. Y las religiones mistéricas, pues que son sobre todo tradiciones orientales, religiones orientales, pues promueven mucho el enoteísmo, como la del sol invicto. El sol invicto, o el Dios eterno, el Dios supremo, que se consideraba en ese momento. Esta tendencia religiosa ya se advierte en los filósofos de finales del siglo II. Por ejemplo, Celso aboga por adoración de un gran Dios, entre el cual y los hombres están los ángeles, los demonios y los héroes. Ese culto al sol invicto entró en Roma
en tiempos de Septimio Severo, año 193, y especialmente bajo Heliogábalo, y tuvo una gran difusión a lo largo del siglo III. Se convirtió en el dios protector de los emperadores, ¿sí? Este año que tú citabas aquí es el del comienzo del imperio, ¿sí? Septimio Severo gobernó el Imperio Romano entre el 193 y el año 211, ¿cierto? Y con Heliogábalo entre el año 218 y 222, ese culto va a adquirir mucha fuerza, de tal manera que también se le llegó a llamar a este sol poderoso, invicto, Heliogábalo. Es un culto de tradición oriental, muy popular en Roma a partir de este siglo III. Constantino, el emperador que termina favoreciendo la fe cristiana, daba culto al sol Invictus. Él era adorador de Heliogábalo, y por eso más adelante vamos a considerar detalladamente por qué la iglesia empieza a celebrar el nacimiento de Jesús en la misma fecha en que ellos adoraban el sol invicto, ¿sí? Entre el 24 y 25 de diciembre. Es trasvasar una festividad que era pagana a moldes cristianos, darle una orientación cristiana, ¿sí? Pero de alguna manera conservando una herencia religiosa, cultural del pueblo romano, que pues ya la tenían y que estaba profundamente enraizada en sus vidas y en sus corazones. Pero tenemos también las religiones de Egipto. La religión egipcia, sí, padre, alcanzó también pues un importante papel durante la época en el imperio, especialmente en la capital. Y aquí empezamos a hablar de, por ejemplo, Isis y Osiris, dioses que fueron venerados. Isis, aluciendo de que trajo al mundo la moral y la civilización y que protegía a toda la comunidad de Nesados. Era muy vistosa y concurrida. Y Osiris, esposo de Isis, era el dios de la vegetación. Posteriormente, Isis dejó su puesto de honor y aparece el dios Serapis, divinidad y cultos creados por Ptolomeo I. Pretendía una divinidad a sus súbditos griegos y egipcios, y de alguna manera recordar a esos dioses griegos Júpiter y Esculapio, que existieron también en su momento. Llaman otros, el dios de la medicina. Entre estas religiones mistéricas, y hay que aclarar que llaman mistéricas porque no eran explícitas, necesitaban toda una serie de procesos de iniciación e introducción para poder comprender esos divinos misterios. El cristianismo también es una religión mistérica. Fíjate que después de la consagración decimos, este es el misterio de nuestra fe. Y hay procesos. El catecumenado es un proceso de introducción en los divinos misterios, y las catequesis mistagógicas, que es precisamente la pedagogía de los misterios. Entonces, cuando el cristianismo lamentablemente se populariza a tal punto que se puede pertenecer o participar de los divinos misterios sin una adecuada catequesis, va a perder mucha importancia. Y creo que una de las crisis que tenemos actualmente es que el cristianismo volvió paisaje y ha perdido la dimensión de una religión de los divinos misterios. Y es importante recuperar eso, pero bueno, eso es diálogo de otro momento. El mitraísmo, hablemos un poco del mitraísmo. ¿Quién es Mitra? Mitra es un dios solar que se presenta en tres figuras, que se trae propiamente como de una tríada, no es una trinidad, pero se presenta como el amanecer, el mediodía y el ocaso. Y también se tiene en cuenta o se asocia con las tres fases anuales, primavera, verano y otoño. El invierno pertenecería como a la noche, ¿cierto? Entonces la primavera, el amanecer, el verano, el mediodía y otoño el ocaso. Así es. No es un dios supremo, sino un dios subordinado, que ocupa un lugar intermedio entre el cielo y la tierra,
es un Dios o es una figura de Dios mediador, protector de los hombres, especialmente en ese proceso o en ese viaje después de la muerte. Llegó a su apogeo en tiempos de Diocleciano, del 275 y 305, en un tiempo, por tanto, en el que el cristianismo estaba muy arraigado en el Imperio Romano, que era imposible desplazarlo. Hay que señalar que la forma en que los discípulos o fieles del mitraísmo eran iniciados en ese culto era por medio de un baño de sangre, del baño de sangre de un toro. ¿Sí? Entonces ellos se bañaban en la sangre del toro en ese banquete ritual que se celebraba después de este bautismo. Eran introducidos en la religión del dios Mitra. Más adelante vamos a ver a un personaje que se llama Juliano el apóstata, porque este Juliano quiso descristianizarse. Él había recibido el bautismo cristiano y él quiere recuperar estos cultos paganos porque él considera que el cristianismo le hace daño al Imperio Romano y él quiere volver a instituir las divinidades paganas. Entonces él, después de ser bautizado en el agua y el Espíritu Santo por la fe cristiana, nacido ya en cuna cristiana, él practica el bautismo de Mitra. Él se hace bañar en la sangre de un toro para desbautizarse y se promete destruir y borrar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Pero no falta ratico para llegar hasta allá. Lo importante del mitraísmo y por qué la traemos como con tanta especificidad es que se ha llegado a considerar que si el Imperio Romano no se hubiera convertido al cristianismo, se habría hecho mitriaco. ¿Sí? Fue tan popular en su momento el culto de Mitra en el Imperio Romano que si no es por el cristianismo, posiblemente se hubiese impuesto el culto de Mitra y bueno, a lo mejor por herencia nosotros hoy tendríamos una religión predominantemente mitraica. La prueba más evidente, padre, de esa extraordinaria penetración del mitraísmo es la existencia de numerosos templos que le fueron dedicados en todo el Imperio Romano de Occidente, especialmente en Roma, en sus cercanías. Solamente en Roma y en su entorno se conservan los vestigios de 11 templos. Eso habla de la expansión, de lo fuerte que era esta corriente en ese momento. Y que en ese tiempo Roma no era pues una gran ciudad como las de hoy día, ¿no? Era algo más pequeño y sin embargo hay restos de 11 templos de Mitra. Bueno, pasemos para ir terminando este podcast a la expansión del cristianismo antes de la conversión de Constantino en el año 313. Primero que todo en Palestina, Grecia y el Asia Menor. El cristianismo nace en Jerusalén, se va a empezar a extender allí en Palestina, pero esa extensión va a tener su primera dificultad con la caída de la ciudad santa en manos de los romanos en el año 70. Ante esa guerra muchos cristianos huyen, ¿cierto?, al otro lado del Jordán. Así es, padre. Y posteriormente, en el año 74 aproximadamente, aparece San Simeón, pariente del Señor, quien tomó la iniciativa y fue quien reinició de nuevo la predicación del Evangelio por Palestina con resultados muy positivos. Eusebio dice que hasta la muerte de San Simeón, muchos de la circuncisión se convirtieron a la fe. Pero no faltaron las dificultades, los problemas, como siempre, estamos expuestos a doctrinas heréticas, a propagandas gnósticas y finalmente va a tener un fuerte descalabro el cristianismo palestinense en la época de Bar Kokhba, significa eso, el hijo de la estrella, que fue quien lideró con fiebre mesiánica una revolución contra Roma y van a ser derrotados por las fuerzas del emperador Adriano. Y Jerusalén va a caer, ¿sí? Va a ser destruida y va a ser fundada allí después de ser arrasada,
va a ser fundada una ciudad pagana por parte de los romanos llamada Aelia Capitolina, y de ahí en adelante Israel va a quedar sin tierra, sin ciudad santa, van a quedar esparcidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les volvió a dar el territorio y se les reconoció como el Estado de Israel, y por eso se habla del judío errante, porque después de esta época del hijo de la estrella, pues Israel va a quedar diseminado, va a perder su suelo identidad, porque Jerusalén se va a convertir en una ciudad pagana llamada Aelia Capitolina, y pues la comunidad cristiana va a continuar allí, pero sobre todo con cristianos que provienen de la gentilidad, ¿sí? Ya no tanto palestinos como tal, sino cristianos de la gentilidad, porque los judíos pues quedan dispersos. Bueno, más adelante, cuando Diocleciano alcanzó el trono imperial, año 275, ya era cristiana casi la mitad de la población, y especialmente en aquellas zonas geográficas que habían experimentado una influencia directa del helenismo, pues entre ellas sobresalían lógicamente Grecia, Corinto, Tesalónica, Macedonia, la isla de Chipre, que también habían recibido esas primeras luces evangélicas directamente de San Pablo. Sí, sobre todo la zona de influjo de San Pablo, que se movió desde Palestina hasta Roma. Algunos se aventuran a decir que tal vez llegó hasta España. Sobre todo el mundo helenista pues había sido bastante permeado por las comunidades cristianas, que estaban muy organizadas y que fue creciendo poco a poco. Pero también tuvo expansiones en Italia, en Francia, en las Islas Británicas, en Alemania y en España. Podemos decir que al comienzo el cristianismo fue una religión fundamentalmente urbana, como era urbana la civilización romana, pero que con el paso del tiempo va a ir también llevando la evangelización a los campos. Sobre todo después del Edicto de Milán, el cristianismo también va a entrar a fecundar las zonas rurales. Tenemos que en Roma, en los tiempos del Papa Cornelio, hacia el año 251 o 253, hay ya 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores y hostiarios, que atendían a más de 1.500 pobres y viudas a quienes alimentaban. Esto es un buen indicio del elevado número de cristianos que componían la célebre comunidad de la capital del imperio. Por las mismas fechas, padre, con ocasión del cisma de Novaciano, se celebró en Roma un concilio en el que participaron ya 60 obispos provenientes de todas estas ciudades cercanas al centro y sur de Italia. Hablemos un poquito de la llegada a las Islas Británicas. Las Islas Británicas no conocieron tan pronto el cristianismo como en las otras regiones cercanas al continente, pero en el concilio de Arles, en el año 314, estaban ya presentes obispos de Londres, de Lincoln y York. O sea que podemos decir que aproximadamente antes de terminar el siglo III, ya la fe cristiana había pasado del continente, de la zona continental, a las Islas Británicas. África proconsular y Egipto. En el norte de África, la provincia proconsular estaba tan romanizada que ya era conocida como la otra Italia, y era una región con una muy buena cantidad de obispos. Aunque esta proliferación episcopal se debió en gran medida a que todas las comunidades cristianas, incluso en las aldeas más insignificantes, estaban presididas por un obispo. O sea, era muy importante y era muy... La presencia del obispo. La presencia de un obispo como tal. La más importante quizás de las iglesias del norte de África es la de Alejandría, ¿sí? Que algunos dicen que la fundó el apóstol San Pedro, pero que históricamente pues eso no pasa de ser una leyenda, ¿cierto? En Egipto, allí especialmente en Alejandría, convergían la cultura griega, el poder de Roma, una numerosa colonia judía.
había sido convertida por Ptolomeo en una especie de faro de luz cultural. Entonces el Museo de Alejandría con su biblioteca, esa maravilla de la antigüedad que era el faro de Alejandría, como signo del esplendor de esta ciudad, pues hizo que allí se reunieran los elementos necesarios para que el cristianismo floreciera. Hacia el año 180 se tienen noticias de esta cristiandad con la figura de San Demetrio, obispo de Alejandría, el cual consagró 3 obispos para otras tantas ciudades de la zona. Vuelve a aparecer la importancia organizacional de la iglesia, con un obispo en cada poblado. Y el sucesor de Demetrio, Heraclas, consagró otros 20 obispos, de tal modo que la vitalidad de esta comunidad se encuentra bien atestiguada, sobre todo en la escuela catequética. Tuvieron un gran centro de catequesis, de enseñanza de la vida cristiana. Esta escuela catequética fue fundada por San Panteno en las postrimerías del siglo II. De allí fue padre Orígenes, ¿sí? Excelente pensador cristiano. Y también vale la pena destacar los 10.000 mártires que, según San Eusebio, provocó en Alejandría la persecución de Septimio Severo. Si estamos hablando en una comunidad hacia mediados, fines del siglo III, de 10.000 mártires, es mucha gente. Estamos hablando de una iglesia grande y floreciente en el norte de África. Padre, ahorita miremos un poco de esa expansión del cristianismo más allá de la cuenca mediterránea, antes de la paz constantiniana, donde se dice que ya se había extendido más allá de las fronteras del imperio, el cristianismo. Por ejemplo, la primera evangelización de Armenia, país, se debió a misioneros provenientes de Edesa, pero esta gran expansión del evangelio en este reino procedió de Capadocia, donde se había refugiado Gregorio durante las luchas por el poder político entre los sasánidas persas, los príncipes de Palmira, hasta que intervino el Imperio Romano. En Cesarea de Capadocia fue bautizado Gregorio, año 285, año 290, por ahí, y al regresar a Armenia fue el gran evangelizador de su pueblo, que le dio como apellido Gregorio el Iluminador. No, también en Arabia recibe el cristianismo de 2 corrientes distintas. La región del norte fue evangelizada por misioneros provenientes de Transjordania y la región del sur por misioneros de Alejandría. Entonces ya ahora el evangelio está yendo más allá de la cuenca mediterránea, de lo que era gobernado por el poder de Roma. Está llegando, está penetrando en culturas que no están bajo las costumbres ni las tradiciones del imperio de Roma y de la cultura grecorromana que predominaba en estas zonas. Encontramos para el año 325, en el concilio de Nicea, en el primer concilio ecuménico, la presencia de varios obispos árabes. Tomaron parte en este concilio. Quiere decir que, igual que en las Islas Británicas, la expansión del evangelio más allá de los confines del Imperio Romano hasta llegar a Arabia se dio antes de terminar el siglo III. Así es, padre. El centro más importante del cristianismo ahora en Mesopotamia fue Edesa, capital de Oroene, donde existía a finales del siglo II una cristiandad muy arraigada, muy floreciente. Tanto así que el mismo rey y toda su familia pues, se convirtieron al cristianismo. Vamos a penetrar también en Persia a comienzos del siglo III por medio de prisioneros de guerra del rey Sapor I en guerra con los romanos. Algunos prisioneros que fueron llevados a Persia eran cristianos y empezaron también a hacer allí el trabajo de evangelización, y también después por misioneros enviados de la comunidad de Antioquía. También llegan a Persia y empiezan allí a anunciar el cristianismo y a
promover la conversión de la fe de los persas a el ser cristiano. Ahora, en la India, ¿cuáles son los orígenes del cristianismo en el inmenso territorio de la India? Hay que buscarlos con plena certeza a principios ya del siglo IV, pues Arnovio de Sica, a quien se conocía como el Antiguo, supone que la existencia de algunos cristianos ya estaban aislados en aquellas latitudes. Es cierto que los cristianos de Santo Tomás, instalados en el sur de India, quieren remontar sus orígenes a la predicación de este apóstol, tomando como fuente los Hechos de Tomás. Hay un texto apócrifo, los Hechos del apóstol Santo Tomás, que dicen que el apóstol Tomás evangelizó la India, pero poco creíble el dato histórico. Es más leyenda, además que es un texto apócrifo muy posterior a la época apostólica, pero pues ha quedado ya la tradición y algunos cristianos de allá de la India se llaman cristianos de Santo Tomás, sobre todo en el sur de la India, porque este libro atribuye al apóstol Tomás la tarea evangelizadora de la India. Es cierto que solamente en el 525, o sea, iniciando el siglo VI, se conocen comunidades cristianas bien organizadas en la India, en Malabar y en Ceilán. Pero esto lleva a admitir la presencia cristiana en estos territorios con una antigüedad muy superior. Sí, quizás desde el siglo IV, V tal vez se dio la llegada de algunos evangelizadores allí a la India, cristianos persas también, convertidos al cristianismo, y fueron poco a poco consolidando esta fe allí en territorio oriental. Así se va expandiendo la fe, va creciendo, una fe que no es proselitismo, es contagio. No se trata tanto de palabras, sino de testimoniar con la vida, y una manera de vivir que llega a ser tan provocadora que despierta en otros el deseo de vivir así. Y esa es la verdadera misión de la iglesia. Más que tocar una puerta, dejar un plegable, que es un intento loable, pero que me parece que no alcanza a tocar el nervio de lo que es la evangelización. Más que eso es una cercanía y una presencia en toda circunstancia de la vida, en el estadio de fútbol, en el hospital, en la funeraria, en la alegría y en el dolor. Los misioneros nos acercamos sin ánimo de proselitismo, simplemente de compartir el amor fraterno de Cristo, y el mismo espíritu que cultiva ese amor despierta en los otros el deseo de tener esa misma vida. Lo demás lo hace el Señor. Así es, Padre, cabe la reflexión, y en la actualidad nosotros, Iglesia, cómo estamos desarrollando nuestra misión y cómo estamos contagiando de alguna manera la fe en este grupo de personas con los que interactuamos permanentemente. Bueno, Luis, te agradezco mucho por el aporte. A todos nuestros oyentes les deseamos una feliz semana. Muchas gracias, Padre José Luis. A todos los oyentes, muy amables por estar siempre pendientes de la historia de la Iglesia. Un abrazo y que Dios los bendiga.